Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, un abrazo gigante. Me llamo y en este espacio nos dedicamos a explorar el delicioso mundo de la gastronomía, a compartir recetas fáciles y sobre todo, a crear momentos especiales. Y hoy, mis amigos, tenemos una ocasión súper especial. Vamos a preparar algo que no solo es delicioso, sino que está lleno de significado. Como bien dice el título, hace pizza especial para Demet en su nueva casa. Sí, han oído bien. Nuestro querido amigo Demet se ha mudado a su nuevo hogar, y qué mejor manera de darle la bienvenida que con una pizza casera, hecha con todo el cariño del mundo. Queremos que se sienta como en casa desde el primer bocado. Así que si les gusta la idea de crear estas experiencias culinarias llenas de amor, si disfrutan de aprender trucos para que sus pizzas queden espectaculares, y si, como yo, creen que la comida une a las personas, les invito encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse. No se pierdan ninguna de nuestras aventuras culinarias. Y si ya están suscritos, gracias de corazón por estar aquí, ustedes son la razón por la que seguimos cocinando. Ahora, manos a la obra. La idea es crear una pizza que sea verdaderamente especial para Demet. Esto significa que vamos a pensar en sus gustos, en los ingredientes que sabemos que le encantan. Y como no puedo preguntarle directamente para que sea una sorpresa, vamos a basarnos en algunas pistas que tenemos y en lo que nos gusta a todos compartir. La base de toda gran pizza es, sin duda, la masa. Y para Demet, en su nueva casa, queremos una masa que sea ligera, aireada por dentro y ligeramente crujiente por fuera. No queremos que sea pesada, queremos que sea fácil de disfrutar. Así que vamos a empezar por ahí. En un bol grande vamos a poner unos 500 gramos de harina de fuerza. Es importante usar harina de fuerza porque tiene más gluten, lo que nos dará esa elasticidad perfecta para la masa. Luego vamos a añadir una cucharadita de sal. La sal no solo da sabor, sino que también ayuda a controlar la fermentación. Ahora, para la levadura. Yo prefiero usar levadura fresca, pero si no tienen, pueden usar levadura seca instantánea. Para esta cantidad de harina, vamos a usar unos 10 gramos de levadura fresca. La vamos a desmenuzar y la vamos a disolver en unos 300 mililitros de agua tibia. ¡Ojo! El agua tiene que estar tibia, no caliente, porque si está muy caliente mataremos la levadura. Una vez que la levadura esté disuelta, la vamos a añadir a la harina y empezamos a mezclar. Al principio parecerá que no se une, pero paciencia. Poco a poco vamos a ir integrando todo. Un ingrediente secreto para una masa de pizza espectacular es un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Esto le dará un sabor y una textura increíbles. Yo le pondría unas 2 cucharadas. Y ahora a amasar. Este es el momento de ponerle energía y amor a nuestra masa. Vamos a amasar durante al menos 10 minutos, hasta que la masa esté suave, elástica y no se pegue a las manos. Si ven que está un poco pegajosa, no añadan más harina de golpe, vayan añadiendo poco a poco. Verán cómo la masa se va transformando, cómo se vuelve sedosa. Cuando esté lista, la vamos a formar en una bola. Ahora, el momento de la fermentación. Vamos a engrasar ligeramente el bol con un poco de aceite de oliva, ponemos la bola de masa dentro y la cubrimos con un paño húmedo o con film transparente. La vamos a dejar reposar en un lugar cálido y sin corrientes de aire durante al menos 1 hora, o hasta que duplique su tamaño. Este tiempo de levado es crucial para desarrollar el sabor y la textura de nuestra masa. Mientras la masa está haciendo su magia, vamos a preparar los ingredientes para nuestra pizza especial. Para Demet, sé que le encanta el sabor un poco ahumado y la combinación de queso y algo un poquito picante. Así que para nuestra base, vamos a usar una salsa de tomate casera. Nada de salsas compradas, del sabor no es el mismo. Simplemente trituramos unos tomates maduros, les añadimos un poquito de ajo picado, orégano, albahaca fresca, sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva. Lo cocinamos a fuego lento hasta que espese un poco. Ahora, el queso. Para esta pizza especial, vamos a ir más allá del clásico mozzarella. Vamos a usar una mezcla. Por supuesto, mozzarella rallada, para esa elasticidad y ese fundido perfecto. Pero para darle ese toque ahumado que sé que le gusta a Demet, vamos a añadir un poco de queso provolone ahumado. Y para un extra de sabor, un poquito de parmesano rallado al final. Y los ingredientes principales.
Pensando en Demet, creo que le encantará una combinación de ingredientes que sean un poco gourmet pero a la vez reconfortantes. Vamos a ponerle unos champiñones frescos laminados, unos trozos de bacon crujiente, y para ese toque picantito que le da vida, unos jalapeños en rodajas. Y no nos olvidemos de la cebolla roja, cortada en julianas finas, que le da un dulzor y un toque crujiente. Si queremos ser un poco más atrevidos, podríamos añadir unas aceitunas negras. Creo que esta combinación es un equilibrio perfecto entre sabores intensos y texturas variadas. Una vez que la masa ha levado, la vamos a sacar del bol y la vamos a volcar sobre una superficie ligeramente enharinada. Ahora, con mucho cuidado, vamos a desgasificarla. Esto significa que vamos a aplastarla suavemente para sacar el aire. No queremos que quede plana del todo, sino que conserve un poco de esa esponjosidad. Ahora la vamos a dividir en 2 porciones, porque con estas cantidades nos salen 2 pizzas medianas, perfectas para compartir. Vamos a estirar cada porción de masa. Yo prefiero estirarla con las manos, desde el centro hacia afuera, para dejar los bordes un poco más gruesos y formar esa corona tan característica de la pizza. Si se les pega un poco, no se asusten, usen un poquito más de harina. Queremos una base fina pero no transparente. Ahora vamos a trasladar nuestras bases de pizza a la bandeja de horno, que ya hemos precalentado a la máxima temperatura, unos 230 a 240 grados Celsius. Es importante que el horno esté súper caliente para que la pizza se cocine rápido y quede crujiente. Sobre la base vamos a extender una capa fina de nuestra salsa de tomate casera. No pongamos demasiada salsa, o la base quedará aguada. Luego repartimos generosamente la mezcla de quesos. Y ahora los ingredientes. Vamos a colocar los champiñones, el bacon crujiente, las rodajas de jalapeño y la cebolla roja. Intenten distribuir los ingredientes de manera uniforme para que cada bocado sea una explosión de sabor. Y ahora al horno. El tiempo de cocción varía mucho según el horno, pero generalmente una pizza tarda entre 10 y 15 minutos en estar lista. Estaremos atentos para que no se nos queme. Queremos que los bordes estén dorados y crujientes, y que el queso esté burbujeante y fundido. Mientras nuestras pizzas se hornean, les quiero contar algo. Preparar esta pizza para Demet no es solo cocinar. Es una forma de decirle bienvenido a tu nuevo hogar, de desearle lo mejor, de compartir nuestra alegría por este nuevo capítulo en su vida. Es un gesto pequeño pero significativo. En estos tiempos donde todo va tan rápido, detenernos a preparar algo con nuestras propias manos para alguien especial, creo que tiene un valor incalculable. Y miren esto. Nuestras pizzas están listas. Huelen increíble. Miren qué bordes dorados, qué queso fundido. Esto es pura felicidad en forma de pizza. Vamos a dejar que enfríen un par de minutos antes de cortarlas. Y para rematar, podemos espolvorear un poco de orégano seco por encima y unas hojas de albahaca fresca. El toque final para una pizza perfecta. Así que, mis amigos, hemos preparado una pizza especial para Demet, con ingredientes que sabemos que le gustan, hecha con mucho amor y dedicación. Hemos visto cómo hacer una masa fácil y deliciosa, cómo preparar una salsa de tomate casera y cómo combinar los ingredientes para obtener un resultado espectacular. Creo que esta pizza será la bienvenida perfecta a su nuevo hogar. En resumen, hoy hemos aprendido a crear una pizza casera espectacular, prestando atención a la calidad de los ingredientes y, lo más importante, poniendo todo nuestro cariño en cada paso. Desde la preparación de la masa, pasando por la salsa y la selección de los ingredientes, hasta el horneado final, cada detalle cuenta para hacer de esta pizza un gesto de bienvenida y amistad. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura culinaria de hoy. Espero de verdad que les haya gustado y que se animen a preparar esta pizza, o cualquier otra receta que les haga sentir esta misma conexión y alegría. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué ingredientes le pondrían ustedes a una pizza especial para darle la bienvenida a alguien? ¿Tienen alguna tradición al mudarse? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Me encanta leerlos y saber de ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha sacado una sonrisa, o simplemente han disfrutado del proceso conmigo, les pido de todo corazón que le den un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, o con cualquiera que necesite un poquito de inspiración culinaria y gestos de amistad.
Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras recetas y aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo con más sabor y más sonrisas. Hasta la próxima. Adiós.